Capítulo 4. La preparación del sermón. Para algunos la perspectiva de preparar sermones frescos semana tras semana es un reto y para otros es un obstáculo insuperable. El famoso fundador del metodismo británico, John Wesley, tiene la fama de haber predicado cerca de 40.000 sermones en un ministerio de predicación que se extiende más de 50 años. Preparar siquiera la cuarta parte de esa cantidad de sermones requeriría algún modelo o método para acometer la tarea. Como predicadores somos llamados a alimentar el rebaño. Puede haber diferencias culturales y personales al alimentar al que tiene hambre, pero hay algunas etapas básicas en el proceso, tales como adquirir, preparar y servir la comida. Lo mismo sucede con la predicación. Este capítulo presenta las diversas etapas por las que el predicador trabaja para evitar la vergüenza de enfrentar a sus oyentes que tienen hambre con nada más que sobras recalentadas o algo peor. No hay reglas que deba seguir rígidamente, sino principios tomados de la experiencia de predicación, no solo del autor, sino también de muchos siervos de Dios en muchos lugares. Al planificar en oración de antemano y programar sus esfuerzos durante la semana, la tarea no es tan intimidante como podría parecer al principio. Como un antiguo corredor de maratón, sé que aún las distancias más desafiantes pueden ser cubiertas un paso a la vez, y es igual con su ministerio de predicación. Lección 4.1 La etapa de la planificación. Objetivos 4.1 1. Explicar la importancia de basar un sermón en las Escrituras. 4.1.2 Identificar el mensaje de un texto bíblico. Lección 4.2 La etapa de la investigación. Objetivos 4.2.1 Preparar un horario de trabajo semanal. 4.2.2 Identificar ejemplos de autodisciplina en la vida del pastor que afectan la preparación de un sermón. Lección 4.3 La etapa de la reflexión. Objetivos 4.3.1 Explicar el papel de un sentimiento de satisfacción en la predicación. 4.3.2 Declarar la fuente de inspiración de un sermón. La etapa de la planificación. El texto lea Hechos 4:29, 31, 8:4, 1 Tesalonicenses 2:13, 2 Timoteo 2:15, 3:14, 4:2 Explicar la importancia de basar un sermón en las Escrituras. ¿Cuál es la relación entre el sermón y el texto? Para algunos predicadores el texto es como el aeropuerto, uno debe pasar a través de él tan rápido como sea posible y luego olvidarlo. Como con una amistad casual, después de una presentación inicial ellos se apartan y siguen sus caminos separados. La relación que otros establecen es más como la de una amistad por correspondencia, en contacto ocasionalmente mas nunca juntos. Aún otros hallan su texto parecido a una arena movediza, una vez en ella, encuentran cada vez más difícil salir de allí. Idealmente, el predicador debería unir su sermón y su texto en un perfecto matrimonio, los dos se vuelven uno. La palabra texto proviene de la palabra latina testus que significa algo tejido. La hechura del sermón debe ser tejida de la sustancia del texto, el texto viene primero. La práctica de preparar un sermón y luego buscar un texto para conectarlo es impropia. El texto determina el tema, el alcance y la misma forma del sermón. Sin un texto como su base, el sermón no es verdaderamente predicación. Puede ser una oratoria teológica, o un inspirado discurso, o una charla moral, pero no se está predicando de la manera en que nosotros lo consideramos. Como veremos en la unidad 4, el sermón debe exponer el tema o las mismas palabras de una porción de la Biblia. El sermón es la exposición fiel y la aplicación de las Escrituras a las necesidades de los oyentes por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la práctica de predicar directamente de la Biblia en cada ocasión. La elección del texto, por tanto, es vitalmente importante ya que determina el curso del sermón. Algunos textos nos escogen a nosotros sin que ni siquiera los busquemos. Al leer la Biblia, de repente una porción cobra vida y se apodera de nuestra mente, y demanda, debes predicarme. Puede ser una frase, un versículo, o toda una sección. La extensión determinará si preparamos un sermón temático, textual o expositivo. Haga una lista de por lo menos 3 principios acerca de la importancia del texto de un sermón. Otras veces al orar por las necesidades de nuestros oyentes o sobre la ocasión cuando debemos predicar, el Señor nos da una carga por un mensaje y nos dirige a la porción particular de las Escrituras sobre la cual debemos predicar. Siendo sensible al Espíritu Santo nunca necesitará buscar desesperadamente algo de qué predicar. Usted es el heraldo de Dios, por tanto, es la responsabilidad de Dios darle el mensaje. Es su responsabilidad pasar tiempo con Dios en oración y en el estudio de la Biblia para que Él pueda dirigirle. Si usted cae en el hábito de cazar un sermón, la tentación será seleccionar textos por su novedad o distorsionar el verdadero significado del texto hasta que diga lo que usted desea que diga.
Un fervoroso joven predicador trató de probar la autoridad de la iglesia basado en Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Los versículos anteriores, sin embargo, muestran que esto está en el contexto de un intento de reconciliación, no una demostración de la autoridad de la iglesia. Un renombrado predicador pronunció un excelente sermón sobre anclas del alma, citándolos como la oración, fe, esperanza y amor. Los siguientes versículos, sin embargo, muestran que el barco fue liberado de estas anclas para que pudiera desembarcar. Aun si la conexión entre las 4 anclas y estas virtudes pudiera ser mantenida, el contexto demanda que nos despojemos de ellas. Sería mucho mejor mantenerse con el simple significado del texto que usar trucos astutos para hacer que los textos digan nuestras palabras. R.W. Tale comparó a tales predicadores con aquellos magos ingeniosos que frotan una moneda entre sus manos y la convierten en un canario o que extraen de la manga de sus sacos un frasco lleno de agua y un pez dorado. Interpretación de las Escrituras 1. Contexto 2. Significado 3. Unidad de la Biblia. En la lectura del texto debemos aplicar los principios básicos de la interpretación de la Biblia, hermenéutica, para determinar el verdadero significado. El primero, y más importante factor, es el contexto. Lea alrededor del versículo en varias traducciones, si es posible, para ver su verdadero significado en su formato. Ningún versículo de la Escritura puede significar algo que es imposible en su contexto. De esto viene el segundo factor principal, el significado. ¿Cuál es el sentido de las palabras? Esto se denomina exégesis, lo cual es opuesto a eisegesis. Debemos también distinguir entre el lenguaje literal y el figurativo. Por ejemplo, la promesa de Pablo que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, no está destinado a ser un remedio para la calvicie. Es una frase descriptiva de la extensión de la protección divina. Mucho de lo que pasa por tipología o espiritualizar las Escrituras es igualmente una distorsión del verdadero significado. Atribuir una diferente verdad espiritual a cada uno de los 153 pecados más tendrá por resultado cansar que convencer. Supongamos que usted tiene muchos problemas con celos entre los miembros de su congregación. En oración, el Espíritu Santo le impacta de tal modo que debe predicar sobre este tema. ¿Cómo enfocaría usted este sermón? El tercer factor principal que debe moldear nuestra interpretación de cualquier porción bíblica es la unidad de la Biblia. El significado de un texto no puede oponerse al resto de la Biblia. Como toda la Escritura es inspirada por Dios, hay una unidad divina a través de la Biblia. Comparando pasajes paralelos podemos revisar cualquier tentación de manufacturar doctrinas extrañas sobre la base de un texto mal interpretado. Dios nunca se contradice a sí mismo, las aparentes contradicciones se basan en malentendidos. Las frases que difieren en pasajes paralelos a menudo iluminan el significado completo del pasaje en consideración y, por tanto, son complementarios antes que contradictorios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Haga esta su meta en la preparación del sermón desde el principio. La palabra debe ser tanto verdad cuando haya terminado con ella que como cuando comenzó. El tema: identificar el mensaje de un texto bíblico. Una vez que usted tiene su texto y un claro entendimiento de su mensaje básico, el siguiente paso es resumir ese mensaje en una declaración aguda, clara y concisa. Este es el tema. El tema puede también servir como el título para su sermón o puede sugerir un título adecuado. A menudo al analizar un texto usted encuentra que varios temas emergen, especialmente en una porción larga de las Escrituras. Es importante, por tanto, usar solo el tema al cual el Señor lo dirige. Este será el más adecuado para su iglesia en esta ocasión. Una vez más, es importante ser sensible a la dirección del Espíritu Santo, puesto que Dios ya conoce quién estará presente cuando usted predique. Demasiado a menudo los predicadores han encontrado, para su vergüenza, que el mensaje que habían preparado tan cuidadosamente era inapropiado para la congregación a la que se dirigen. La oración no cesa cuando se encuentra el texto. Si existen más que un tema obvio en el texto, pida a Dios que le dirija a seleccionar uno de ellos. Luego con oración trabaje a través de todas las etapas de preparación. Haga una nota de los otros temas para uso futuro cuando el Señor se lo indique. Enumere el enfoque que usted usaría para descubrir y desarrollar el tema de un texto bíblico. Identifique el tema de los siguientes pasajes: Juan 10:1, 10, Santiago 1:2, 4, así como es imposible partir por todas direcciones al mismo tiempo, también lo es predicar sobre más de un tema a la vez.
Todos sus esfuerzos, argumentos, ilustraciones y material de apoyo deben fundirse juntos al seguir ese tema. Si al predicar usted encuentra que divaga lejos del tema, no se tenga piedad para volver a ponerse en línea. Dios le ha dado dirección, usted no puede desobedecerle si está hablando por él. La predicación no está destinada a ser una demostración de sus habilidades de oratoria, es una comunicación del Señor del cielo. Su tema, por tanto, debe representar esta fuente. Los temas triviales pueden perder todo el punto de la historia. Por ejemplo, un sermón de Pascua sobre The Folded Napkin se enfocó en la necesidad de los padres de enseñar a sus hijos a ser ordenados y doblar sus ropas cuando dejan de usarlas. El arreglo y orden de las ropas es bastante incidental al glorioso hecho de la resurrección del Señor Jesús. En las palabras del Dr. J. H. Jovet, usted no puede tirar los grandes temas y crear grandes santos. Viva en las grandes verdades de la palabra de Dios y usted obtendrá tal visión de la gran extensión de la revelación de Dios que las cosas incidentales no podrán distraerlo. La tragedia de los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús era que estaban tan ocupados en la disputa de puntos diminutos de interpretación de sus tradiciones que dejaban a un lado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ellos aún pasaron por alto a su Mesías. A menudo la ocasión o la estación tales como Navidad, Pascua, Pentecostés le proveerán el tema. Ya la mente de las personas está preparada para un mensaje sobre el tema del día, lo cual es una gran ventaja. Para hacer justicia con un tema, vívalo. Tiene que convertirse en parte de usted antes de que pueda predicarlo adecuadamente. Lea sobre él mismo, medite en él, haga borradores de lo que ve allí, hágalo verdaderamente suyo. Luego, cuando llega a formar un bosquejo de su sermón, usted sabe precisamente a dónde va el bosquejo, debe desarrollar apropiadamente el texto y su tema. El objetivo, si el tema responde a ¿qué dice el texto?, el objetivo responde a ¿qué quiero que este sermón haga? En el capítulo 2 descubrimos el propósito general de la predicación, pero debemos mirar aquí al propósito que se destina el sermón individual. Llegamos a lo específico del sermón que estamos preparando, y al responder a la pregunta del propósito en términos de objetivo definidos, podemos dirigir nuestra preparación hacia ese fin. Una cosa acerca del juvenil Billy Graham que impresionó a su esposa Ruth Bell, fue que él era un joven que sabía a dónde iba. La efectividad mundial de su ministerio lleva un testimonio adecuado de la exactitud de esa observación hecha en 1940. También lo hace cada sermón que él predica. Él se dirige a un blanco definido y concentra todo en alcanzarlo. Tan pronto como su texto y tema estén establecidos, el objetivo es el próximo paso. Pregúntese a usted mismo, ¿qué quiero que este sermón haga? Pregunte al Señor, ¿qué quieres que este sermón haga? Deje que el Señor lo guíe en la respuesta, esta es su palabra. No se consuele con menos que la meta que Dios pone en su corazón. Créala. Prepárese para ella. Planee para ella. Trabaje para ella. Espérela. Y usted la alcanzará. ¿Cuál es la importancia del tema y objetivo al sermón? Este tipo de objetivo debe ser claro y específico. Los resultados esperados deben expresarse en términos tangibles. Algunas oraciones son tan vagas o generales que uno nunca sabe si son contestadas o no. Algunos han orado, Señor, bendice a todos los misioneros. Y los sermones tienen el mismo problema. Por ejemplo, deseo que este sermón bendiga a la gente. C.H. Spurgeon solía concentrarse en un diferente individuo con cada sermón y dirigía todo en ministrar a este en particular. Al mismo tiempo, otros recibían la ministración y eran convertidos también. De hecho, cualquier congregación está compuesta por individuos con variadas necesidades. Usted no puede proveer para todos simultáneamente. Sin embargo, puede ministrar a una persona representativa para que otros con una necesidad similar sientan que les está hablando solo a ellos. La Biblia enseña que el Señor Jesús murió por el mundo, pero para el apóstol Pablo la maravilla era que, el Hijo de Dios, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando lo general se vuelve específico, los individuos pueden dar una respuesta positiva a la verdad. Es bueno recordar que a menos que usted conozca a dónde está yendo y cómo va a llegar allí, no puede esperar que sus oyentes hagan el viaje. ¿Creería usted?, preguntó el predicador al diácono, que cuando comencé a predicar no tenía idea de lo que sería mi tema. Sí que lo creería, contestó el diácono. Todos sentimos eso cuando usted hubo terminado. Usted necesita un objetivo claro y definido para asegurar que usted y la congregación sepan a dónde va. Excluya cualquier cosa que le distraiga de ese objetivo. Para alcanzar su meta, mantenga el punto.
El bosquejo. Una vez que usted tenga su texto y tema y haya establecido su objetivo, desarrolle su bosquejo general en relación apropiada con estos. Preguntando a su texto y tema usted puede esclarecer su entendimiento de la materia. Haga preguntas tales como, ¿cuál es la verdad o declaración en particular aquí? ¿A qué situación se aplicó entonces, y cómo puede aplicarse hoy? ¿Qué causó la situación original, y cuáles fueron las condiciones? ¿Cuáles pueden ser algunos de los efectos si fuera aplicada ahora? ¿Esta solución ha sido tratada alguna vez desde entonces? ¿Cuáles pueden ser algunas objeciones a esta solución? Todos estos ejemplos no serían apropiados para cada texto, pero usted verá que tienen por objeto destacar material de apoyo e ilustrativo y agregar sustancia a su bosquejo general. Ellos aún pueden ayudarlo a proveer un bosquejo, lo cual cubriremos con mayor detalle más adelante en este curso. En cualquier caso, usted puede ahora comenzar el proceso de seleccionar un texto, descubrir su tema y objetivo, y desarrollar un bosquejo básico. Pero cuídese de los pensamientos vagos, aprenda a permanecer en la línea que el Señor le ha trazado. La etapa de la investigación. El horario. Lea Génesis 1:1, 2:3. Preparar un horario de trabajo semanal. No todos los sermones vienen a nosotros ya listos en un destello de inspiración. Si esperamos eso, probablemente estaremos escudriñando viejas notas o libros de sermones el sábado por la noche en busca de algo sobre qué predicar el domingo. Recuerde el lema: un sermón preparado descuidadamente el sábado por la noche no encenderá el fuego el domingo. Aunque puede que a veces seamos llamados a predicar con un mínimo de preparación, debemos trabajar dentro de un plan para nuestro ministerio normal de predicación. La mayoría de los predicadores de tiempo completo dedica sus mañanas al estudio y a la preparación de sermones, sus tardes a la visitación congregacional o evangelística, y sus noches a las reuniones de predicación, reuniones de negocios, o relajamiento familiar. Aún con esos horarios, algunos hombres estudiarán un día entero para encontrar que no pueden hacer ni una cosa de las que esperaba. Yo encontré que necesitaba dedicar unas 6 horas por sermón durante los primeros 10 años de mi ministerio cuando me empecé a acostumbrar al trabajo. Desde entonces he sido capaz de reducir el tiempo a unas 5 horas por sermón. Todos los predicadores deben guardar cuidadosamente su día de descanso si van a esperar tener un ministerio prolongado y fresco. Dios estableció para el hombre 6 días de trabajo a la semana con un día para descansar. Como el domingo es normalmente el principal día para predicar, muchos ministros usan el lunes como su día de descanso para recobrarse de los esfuerzos del día anterior. Como el lunes es generalmente un día normal de trabajo para todos los demás, prefiero usar el sábado como mi día de descanso. Entonces estoy físicamente refrescado para el domingo. Puedo usar el lunes para planear mi horario de visitas y citas a la semana considerando cualquier cosa que haya surgido de las reuniones del domingo. El siguiente cuadro bosqueja un posible horario semanal que incluye la preparación de la predicación. Note que cada mañana sea consistentemente llena con la investigación para el sermón y el estudio. En mi propio ministerio he hallado que es útil separar por lo menos una hora libre al día para las eventualidades. Entonces, cada vez que usted necesita tiempo extra para la preparación del sermón o un evento o asunto no previsto, usted tendrá tiempo disponible. Llene el siguiente horario de trabajo. Si usted está en el ministerio pastoral actualmente, llénelo según el mismo, y asegúrese de proyectar una cantidad realista de tiempo para el planeamiento y la preparación del sermón. Si usted no está actualmente en el ministerio, llene el cuadro como si estuviera en el ministerio pastoral de tiempo completo. Analice su propia situación en particular en relación con el planeamiento y la preparación del sermón. Hora lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, S8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4. Tarde. Obviamente, usted necesitará ajustar su horario a su propia situación. Cada horario variará dependiendo del número de sermones que usted predica cada semana. Ningún horario debe ser tan apretado que no pueda volver a arreglarlo cuando las necesidades surgen. Si usted programa completar cada sermón el día antes de la fecha en que deberá pronunciarlo, tendrá el margen de un día disponible para eventualidades. Además, del mismo tiempo de preparación del sermón cada día usted necesita dejar un lapso para estudiar la Biblia y literatura valiosa que enriquecerá su vida personal y su predicación por un periodo más largo de tiempo. Yo hice todo mi trabajo de graduado en el nivel universitario mientras estaba inmerso en el ministerio de tiempo completo, que incluía la predicación por un promedio de 4 veces a la semana y mantener un vigoroso programa de visitación. Mis estudios profundizaron mi entendimiento de las verdades de Dios, y esto enriqueció mi ministerio de predicación. Un programa de estudio más amplio lo ayudará a evitar convertirse simplemente en una máquina de sermones. La autodisciplina. Lea 1 Corintios 9, 24, 27, 1 Timoteo 4, 11,
16. Identificar ejemplos de autodisciplina en la vida del pastor que afectan la preparación de un sermón. Debemos aprender a concentrarnos en el trabajo. La mitad de la mala teología en el mundo se debe al sudor reprimido, aseguró W.J. Dawson. Difícilmente podamos predicar a los demás sobre conquistar la tiranía de los estados de ánimo, si solo trabajamos en la preparación del sermón cuando tenemos ánimo. La autodisciplina aquí es esencial. Si no tiene la victoria en esta importante esfera de su ministerio, no puede esperar que sus oyentes ejerciten el autodominio. Ser un discípulo implica vivir una vida disciplinada. Un joven predicador preguntó al gran precursor metodista, el Dr. Adam Clarke, el secreto de su práctica de toda la vida de levantarse a las 4 de la mañana. ¿Cómo lo hace? ¿Usted ora por eso? No, replicó el anciano predicador. Yo solo me levanto de la cama. Lea 1 Timoteo 4:11, 16 y luego responda las preguntas siguientes. A. ¿Por qué la autodisciplina es especialmente importante para los predicadores del Evangelio? B. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la autodisciplina que usted considera importantes para un predicador? C. ¿Cómo estos aspectos de la autodisciplina afectan la preparación del sermón? En cuanto a la preparación de sermones, sin embargo, usted sí tiene que orar. Ore hasta que sienta la dirección del Espíritu Santo. Luego lea la Biblia en donde Él le dirija. Tome notas al hacerlo. Aun si usted no va a predicar sobre esas porciones ahora, está alimentando su alma y acumulando para su futuro ministerio. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No existen atajos para la preparación del sermón. Si usted escatima el trabajo de la oración, el estudio de la Biblia, el pensamiento claro, y la sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo, y espera ser capaz de compartir unos pocos benditos pensamientos que se le ocurrieron en el camino a la reunión, no califica como predicador. Si usted se consagra gustosamente al trabajo necesario, será el tipo de trabajador que a Dios le agrada. La etapa de la reflexión. La satisfacción del trabajo. Lea Mateo 25 horas y 14 minutos, 30. Marcos 16:20, 1 Corintios 3:5, 9. Explicar el papel de un sentimiento de satisfacción en la predicación. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, declaró el apóstol Pablo respecto a su ministerio y al de Apolos. Esta conciencia de trabajar con Dios y no solo de trabajar para Dios transforma a las tareas más arduas en un placer. Hay veces cuando la tensión de preparar sermón tras sermón empieza a mostrarse en la fortaleza del pastor, especialmente si no ha guardado cuidadosamente su día de descanso y tiene reuniones cada noche. Algunos pastores nunca aprenden a delegar otras tareas a aquellos que no comparten el ministerio pastoral y concentrar su atención en su responsabilidad principal, que es la ministración de la palabra. Consecuentemente, su ministerio de predicación comienza a sufrir. Ellos sienten insatisfacción con sus sermones y pueden bajar el valor de la predicación o aún dejar el ministerio completamente. ¿Cómo se relaciona la parábola en Mateo 25 horas y 14 minutos, 30 con un predicador de una iglesia local, y cómo la aplicación del principio afectará la actitud de este predicador? ¿Qué podemos aprender de Marcos 16:20 y 1 Corintios 3:5, 9 en relación con tener un sentido de satisfacción en la predicación? La Biblia registra que los discípulos predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esta conciencia de que el predicador no está solo en su obra, sino que el Señor está obrando con él, da una diferente apariencia a las cosas. No todas las iglesias son grandes y prósperas. Aquellas que lo son pueden ensombrecer a las obras menos fructíferas de los demás predicadores, y dar a estos la impresión de que el éxito a los ojos de Dios se mide por los números y las finanzas. Lo que cuenta con Dios, sin embargo, es la fidelidad a su voluntad. En la parábola de los talentos referida por el Señor Jesús, el hombre que multiplicó por 2 sus 5 talentos no recibió un cumplido más grande que el hombre que multiplicó por 2 sus 2 talentos. Sus recompensas fueron idénticas porque ellos fueron fieles. En contraste, el hombre que descuidó su responsabilidad fue condenado. Pablo expone claramente este principio en su primera epístola a los Corintios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Cada vez que está buscando fielmente la voluntad de Dios, Dios está obrando con usted. El desaliento es imposible cuando usted es consciente de la presencia misma del Señor. La tarea más difícil parece más fácil cuando Él está obrando en usted. Hay una profunda satisfacción interna que viene de la conciencia de su presencia. La inspiración. Declarar la fuente de inspiración de un sermón. Mencione la fuente de la inspiración del sermón.
Detrás de la mayoría de los fracasos en el ministerio de la predicación está una vida devocional descuidada. Lo mismo sucede detrás de la mayoría de los sermones que fracasan. De hecho, existe solo una manera de tener éxito en el ministerio, y es pasar tiempo en comunión íntima con Dios. Una de las mayores tentaciones para el predicador es usar su tiempo de lectura devocional de la Biblia para buscar sermones. En lugar de alimentar su alma, ruge como un león en busca de algo sobre qué predicar. Algunos predicadores mantienen a mano una libreta durante su tiempo devocional para registrar cualquier cosa que les toque de una manera especial. Otros, como J. H. Jovett, separan estrictamente sus devociones de su tiempo de estudio serio de la Biblia y solo usan el último con el fin de obtener material para los sermones. Para la mayoría de nosotros, por más que no busquemos intencionalmente material para predicar en este momento, lo encontramos, y si no lo escribimos, se nos olvidará. No vamos a la Biblia por un sermón, pero a menudo salimos con uno de la Biblia. Explique cómo el tiempo de inspiración es diferente del tiempo de preparación del sermón. ¿Cuál es una tentación común de la cual un predicador debe protegerse mientras realiza sus devociones personales? De todos modos, nuestro tiempo de oración privada, lectura bíblica y de esperar en Dios, debe ser cuidadosamente guardado para que nuestro pozo de inspiración no se seque. Debemos aprender a solo estar en su presencia. La razón de que Dios revelara sus caminos a Moisés fue que él podía hablar a este piadoso hombre cara a cara como con un amigo. El apuro en que a menudo tenemos comunión con Dios difícilmente da ninguna oportunidad al tipo de comunión profunda e íntima. La destacada característica de los más grandes y eficientes predicadores en las épocas pasadas parece haber sido que eran hombres de oración. Ellos sabían cómo pasar tiempo con Dios. Cuando un pensamiento o idea viene durante el tiempo devocional personal, ¿cómo debería reaccionar un predicador? Preservando deliberadamente estos tiempos de devoción diaria, usted será más capaz de recibir las verdades de Dios. Su espíritu estará quieto en su presencia y él podrá hablarle a usted. Todas las presiones de la vida diaria que distraen están puestas al lado. Es un tiempo de renovación personal y espiritual. La mayoría de los predicadores encuentra que es mejor comenzar el día con ese momento antes de enredarse en las actividades del día. Venir de un tiempo de comunión con Dios refrescado con su poder difícilmente puede hacer que la tarea del día no parezca más fácil. Como el rey David, de antaño sentimos el surgimiento de un deseo abrumador por profesar su nombre. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Es aquí realmente donde la preparación del sermón tiene su fuente, en la presencia de Dios. Pase tiempo allí y usted encontrará que ni la inspiración ni la congregación lo dejarán.